y bienvenidos a nuestra investigación sobre el uso y la percepción del español entre los hispanohablantes de herencia en los Estados Unidos. Para explorar este tema, primero vamos a mostrarles el resumen de un estudio llevado a cabo en el año 2022 sobre la variación lingüística y contextual en el uso del español. Nuestra propia investigación se enfoca en el uso variado del español en diferentes contextos y las percepciones que tienen los hispanohablantes de su uso del español. Hoy en día hay una presencia bastante numerosa de hispanohablantes en los Estados Unidos. Más de 40 millones de personas hablan español en casa. Viven a lo largo del país, especialmente en los estados de California, Texas y Florida, donde forman aproximadamente un 10% de la población. Estas personas vienen de distintos países de América Latina. Un 63% de los hispanos en los Estados Unidos tienen orígenes mexicanos, un 10% tiene raíces puertorriqueñas y otros grupos numerosos se conforman de salvadoreños, cubanos y dominicanos. Con esta variación en orígenes viene también variación en el habla, y con esto vienen juicios sobre estas formas regionales de hablar. Vamos a hablar sobre estas percepciones. Mariana Bono, la profesora de la Universidad de Princeton, investiga el tema del multilingüismo y los problemas que enfrentan los hispanohablantes bilingües, principalmente en el dominio educativo. Yo creo que la mayoría de la gente valora su lengua. Si hubiera una valoración negativa, no creo que sea que se origine en los hablantes, en los hispanohablantes mismos, sino que viene del exterior. Empieza, ¿no?, con ese contacto con el mundo exterior, que es la guardería o la escuela, el kindergarten. Y ese es un momento crucial. Yo creo que ahí es donde realmente los discursos que tienen los maestros hacia los padres y hacia los mismos niños son determinantes. Además, según un estudio de Alamillo en 2022, donde entrevistaron a hispanohablantes de herencia en San Diego, identificaron ciertos espacios públicos como el supermercado y el transporte público donde se sentían incómodos hablando español. Algunos hispanohablantes de herencia en los Estados Unidos consideran que ciertas formas del español son más aceptables, y es probable que sus percepciones influyan sobre su uso del español. En otro estudio, Seltzer en 2019, encontró que los estudiantes que se identifican como hispanohablantes de herencia consideraban su español como un habla llena de jerga, inapropiado y común entre personas sin educación. Por el poco el uso del español en contextos considerados como más importantes, el español puede ser percibido como un idioma con menos estatus. Esto causa su pérdida tras generaciones, ya que se percibe como menos útil que el inglés. Nuestra investigación surge del hecho de que actualmente existen pocos estudios que conecten cómo las percepciones sobre la variación lingüística podrían afectar los cambios contextuales en el habla. Este tema es importante porque afecta el éxito y el bienestar de hablantes de herencia en los Estados Unidos. Para explorar este tema, entrevistamos a estudiantes de herencia en nuestra comunidad. Para seleccionar a los entrevistados, tuvimos en cuenta 3 factores. Primero, escogimos estudiantes universitarios de entre 18 y 23 años. Segundo, tenían que hablar español en casa. Y, por último, tener al menos a uno de sus padres oriundo de un país hispanohablantes. Nuestros entrevistados son los estudiantes de Princeton: Esteban González, cuya familia procede de México; Victoria Pérez, de Puerto Rico; y Jason Diego Fuller, también de México. Creo que la manera que yo hablo español puede ser incorrecta, porque muchas veces hablo en Spanglish, que es una mezcla de inglés y español, y creo que es más informal que el español que nos enseñan en escuela. En este clip
Esteban dice que habla incorrectamente porque habla en Spanglish. Curiosamente no tiene juicios sobre su variedad del español, sino sobre el inglés que se ha mezclado con su español a causa del contacto lingüístico. Entonces, aunque el Spanglish es una manera aceptable de comunicarse, está claro que algunos hispanohablantes de herencia lo ven como una variedad incorrecta. Cuando estoy hablando con facultad o conocidos, cambio mi tono a un tono formal porque creo que si hablara informalmente sería visto como un poco inteligente. Aquí, Esteban expresa su preocupación con su uso informal del español. Podemos ver el vínculo entre su habla informal y su percepción como una persona poco inteligente. En el contexto del clip anterior, parece que el uso del español informal, que probablemente incluye el Spanglish, podría indicar una falta de inteligencia en los ojos de algunos hispanohablantes, que posiblemente les motiva a evitar este uso. Pues a mí de por sí me encanta hablar con otras personas que son hispanohablantes o hasta aquellas personas que les gustaría practicar su español, pero siempre me he sentido más close hablando con otros boricuas y con mi propia familia, ¿verdad? Porque tenemos esta jerga y estas expresiones que nosotros mismos conocemos, ¿verdad? Pero en verdad que puedo decir que hablar español me ha ayudado a sentirme más cercana a Puerto Rico, aunque esté lejos ahora mismo. Victoria describe que se siente más cómoda hablando español con su familia y amigos puertorriqueños, cuando puede usar mucha jerga y muchos regionalismos. Es casi como si estuviera en casa. Es muy interesante conocer su opinión sobre la importancia de la jerga regional en este sentido, porque obviamente tiene un poder único de crear el ambiente familiar y relajado. En términos de español en la universidad, no es incómodo, más bien tienes que reconocer el espacio de la lengua, tienes que reconocer la imagen que tú das cuando tú hablas español. Mucha gente nunca ha sido expuesta al español, entonces es importante dar la mejor imagen que puedes dar. En este clip, Jason discute la importancia de hablar español en una manera muy particular en espacios públicos, para crear una buena impresión del español y de los hispanohablantes sobre las personas que no han sido expuestas a la lengua. Lo que podemos aprender de este clip es que algunos hispanohablantes de herencia en los Estados Unidos creen que cuando hablan español tienen una responsabilidad de crear una imagen positiva del español. Para mí, mi habilidad de hablar español es la más grande herencia que he tenido en mi vida. Es una ventaja que yo considero muy importante para mí. No tan solo por mi identidad, pero ¿qué puedo hacer con la lengua que me ha dado mi madre? Yo considero que poder hablar 2 idiomas es muy importante para establecer un punto de vista del mundo más diverso, más consciente de las otras perspectivas de vista de la gente de más. También me ayuda a pensar problemas y atacarlos de diferentes ángulos. A veces yo pienso en español cómo resolver algún problema o cómo comunicar alguna idea, y esa es una ventaja muy grande que gente que no habla español no tiene. Aquí, Jason subraya el poder que tiene el español en su manera de pensar y ver el mundo. Dice que le permite tener una mente más abierta y entender las situaciones y problemas de otras personas. Entonces, la habilidad de hablar el español es una ventaja clara para muchos hispanohablantes de herencia en los Estados Unidos. Nuestras entrevistas nos presentaron con información interesante. Para concluir, como hemos visto, la habilidad de hablar el español es algo muy importante en las vidas de los hispanohablantes en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando damos menos valor a un tipo del español y más valor a otro, puede contribuir a un sentido entre los hispanohablantes de español incorrecto. Entonces, es muy importante reforzar el mérito de las diferentes formas de la lengua, porque cada una es adecuada en su situación. Y este énfasis tiene que comenzar muy temprano en la educación de un niño. Es necesario que pensemos en la inclusión de este concepto en nuestro sistema educativo.